Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy es el caluroso jueves 31 de marzo, 31 y último de marzo. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta edición informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Óscar Holguín. Buenas tardes, Óscar. Saludos, Pepe, a ti, a los amigos del auditorio y también a José Luis Arévalo e Isaac Morán, que están en la coordinación de información. Francisco Rosales coordinando contenidos. La producción está a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Héctor García Vega y Adrián Moscoso en la coordinación de entrevistas. La asistencia general es de Claudia Medina y el agradecimiento de nosotros es para Uno TV por todas las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos directamente con mi compañera Sara Pablo. El presidente de la República se ha reunido con John Kerry. John Kerry es el enviado especial de la Casa Blanca encargado de todos los asuntos climáticos. La reunión ha sido en Palacio Nacional. Están hablando de la reforma eléctrica y lo que informe la querida Sara Pablo. Sara, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Estamos aquí afuera de Palacio Nacional, justo en la calle Corregidora, y continúa esta reunión. Fíjate, ya son 4 horas desde que llegó el enviado especial del presidente Biden para el tema del clima, ya lo decías, John Kerry. Él llegó a Palacio Nacional aproximadamente a las 2 de la tarde junto con el embajador de Estados Unidos en México. Ingresaron ellos primero a las 2 y unos momentos después, cerca de las 3 de la tarde, pues ya estaban llegando prácticamente los empresarios, una decena de empresarios del sector energético que tienen inversiones en nuestro país de origen estadounidense. Y pues el tema, la reforma eléctrica, el presidente López Obrador informaba esta mañana que les iba a señalar pues que son otras las condiciones, que las cosas han cambiado y que por supuesto es bienvenida la inversión nacional, la inversión extranjera, pero dice tienen que aprender a respetar porque hubo muchos abusos. El presidente dijo que hay posibilidades de inversión, por ejemplo, en la zona del Istmo, en donde se están desarrollando parques industriales. Sin embargo, bueno, pues también señala que en lo que tiene que ver con el sector eléctrico hay cosas que no se van a permitir, como las sociedades de autoabasto. Además, el presidente de la República dijo que hay terminales de combustible, terminales de almacenamiento que se construyeron sin autorización, algunas de ellas entendemos de origen estadounidense, porque dijo el presidente que este era otro de los temas que se iban a poner sobre las mesas. Dijo el presidente que, por otro lado, algunas se construyeron sí con permisos, pero utilizaban este combustible de contrabando, sea huachicoleo, y que esto pues no se va a permitir en adelante, que sí se van a reabrir, pero por lo pronto si vuelven a reincidir pues serían clausuradas. Esto adelantaba esta mañana el presidente López Obrador sobre este encuentro que aún no termina. Así no. Es como el caso de los empresarios españoles, lo que hablábamos ayer. Pausa. Espérate, primo hermano. Ya no es lo mismo. Nos vamos a entender, no va a haber problema. Pero tienes que respetar. Tienes que aprender a respetar. Y claro que queremos inversión particular, nacional y extranjera, pero no de esa manera, no de esa forma. Entonces, yo espero que sea una muy buena reunión, porque vamos nosotros a buscar acuerdos. No estamos en una postura intransigente. Y bueno, pues hasta este lugar llegó también la secretaria de Energía, Rocío Nale, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero. Lo hizo también el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Y siguen reunidos, Pepe, pues ya son estas 3 horas de la comida con los empresarios, con los funcionarios de Estados Unidos, en particular con John Kerry, con el embajador, y 4 horas desde que empezó el presidente López Obrador estas conversaciones bilaterales, Pepe. Es la tercera ocasión, la tercera oportunidad de reunión entre el presidente de la República y el enviado de la Casa Blanca, John Kerry, para asuntos climatológicos. La anterior fue reciente, fue, si no mal recuerdo, en los primeros días del mes de febrero pasado. Concretamente fue el 9 de febrero, también abordando los mismos temas que evidentemente tienen que ver con
con las fuentes de energía limpia, etcétera, y tiene que ver, claro, con los tratados comerciales y con el respeto que México debe de tener respecto a las inversiones, sobre todo estadounidenses. Sabemos muy bien que los empresarios estadounidenses han presionado a su Congreso para que el gobierno del presidente Biden presione al gobierno de México y respete los acuerdos previos. Hubo una primera reunión, una primera ocasión de encuentro con el presidente López Obrador por parte de John Kerry. Esto fue en el mes de octubre pasado, para hablar del programa Sembrando Vida, etcétera. Pero ahora lo importante es que están reunidos para los temas que tienen que ver con las energías limpias y con el tema de la reforma eléctrica. Ten la plena seguridad, ya lo dirán, lo comentarán quienes han asistido y todavía permanecen en esta comida prolongada que tiene lugar allá en Palacio Nacional. Pero Sara, también te quisiera quisiera que nos comentaras, nos informaras con detenimiento el llamado que hizo el presidente de la República en la conferencia de prensa cuando cuando les dijo a los radiodifusores que equilibren las ofertas informativas. Dice, según López Obrador, que todas las emisoras de radio, noticiosas desde luego, están en su contra. ¿Qué hubo al respecto? ¿Qué reacciones hubo, Sara? Sí, Pepe, fue un comentario que hizo el presidente López Obrador sin pregunta de por medio. Él señala que luego escucha la radio y considera él que los conductores, dijo, están prácticamente todos en su contra. Incluso señala que, bueno, pues le cambia de estación y él considera que hay una información tendenciosa, que no hay un equilibrio, y el llamado, dijo, a los radiodifusores es para que se haga una revisión porque nadie está en las estaciones de radio defendiendo su proyecto. Esto fue lo que señaló. Y aprovecho para hacer un llamado a los radiodifusores, en especial los del Distrito Federal, la Ciudad de México. Están completamente ladeados. O sea, nada más están de un lado. No hay equilibrio. Todas las estaciones de radio en contra de nosotros. Le busca, le cambia, y todos los conductores de radio, hombres y mujeres, en contra. No hay quienes puedan defender alguno de los planteamientos nuestros. Pero un desequilibrio total. No hay objetividad, no hay profesionalismo. Son completamente tendenciosos. A lo mejor los dueños no lo saben. Suceden como cuando ordenan los represores que un policía le dé un macanazo a uno y el policía le da 3. A lo mejor están dando la orden, aprieten, y aprieten, pero no ahorquen. Y estos están ya ahora desatados. Es que yo salgo a veces que voy a caminar y voy escuchando la radio porque pues tengo esa costumbre. Pero es impresionante la campaña. Entonces, muy fraternamente, ¿no? Una revisión, porque no hay ningún contrapeso, todos en contra. Pues ahí las consideraciones que hace Pepe, el presidente López Obrador, sobre este manejo informativo. Gracias, Sara. Quedamos pendientes contigo para cuando termine la reunión en donde el presidente de la República se ha encontrado con John Kerry en una tercera visita en los últimos meses para hablar de los temas energéticos y de la energía y de la reforma eléctrica, etcétera. Y vamos a ver qué nos dicen los empresarios que tienen que ver con este ramo industrial. Que estés muy bien, pendientes. Mientras tanto, nos interrumpes, por favor. Claro que sí, Pepe. Hasta más tarde. Muy buenas tardes. Hasta más tarde, muy buenas tardes, querida Sara Pablo, desde Palacio Nacional. Vamos a entrar en contacto en este momento con Juan Antonio Jiménez. Trasciende que la Fiscalía General de la República va contra Julio Scherer Ibarra, quien fue hasta agosto del año pasado el consejero jurídico de la Presidencia de la República. Adelante, Juan Antonio, te escuchamos.
Gracias, Pepe, muy buenas tardes, y como bien lo señalas, el Ministerio Público de la Federación ya inició una carpeta de investigación en contra del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, esto en su contra derivado de la denuncia interpuesta en febrero pasado por el abogado Paulo Díez Gargari. Los delitos que se le están imputando precisamente al exfuncionario están siendo lo de que es el ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, asociación delictuosa, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como el ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia y contra la administración de justicia. Es la primera indagatoria que se integra en contra de este exfuncionario en medio de una disputa pública que existe en estos momentos entre él y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. En la carpeta de investigación, además de Scherer Ibarra, también están señaladas otras personas que son integrantes de una red de servidores públicos, abogados, asesores financieros e incluso hasta parientes. Y es que Díaz Gargari sostuvo que dicha red poseía un enorme poder político para obtener beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo. El representante social de la Federación ya ha realizado varios requerimientos de información de diversas autoridades como parte de la integración de esta carpeta de investigación. Sin embargo, Pepe, hay que destacar que esta indagatoria apenas se está iniciando. En caso de que pueda el Ministerio Público obtener los elementos suficientes, entonces ya podría judicializar la carpeta. Sin embargo, bueno, pues esperemos entonces a que hagan su trabajo. De lo contrario, pasará esta investigación también al archivo para resguardarla. Así que, tiempo al tiempo, Pepe, apenas está iniciando esta investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Pepe, el reporte. Es el reporte respecto a esta carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República en contra de quien fue consejero jurídico de la Presidencia de la República. Pero también tienes información de la disculpa finalmente de Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, quien tuvo un episodio de conflicto, incluso fue suspendida algunos días en sus funciones, ya regresó, por acusada de haber robado y agredido a 3 policías servidores públicos, haberles robado su teléfono celular y haberlos humillado. Esto llegó a los tribunales, ella fue incluso ante el reclusorio norte, donde le ordenaron que para acabar con el problema tendría que pedir una disculpa pública. No lo hizo como tal ante los agredidos, los que se sintieron lesionados en su dignidad, lo hizo ante los medios de comunicación. Esto le pareció insuficiente al juzgador y le ordenó reponer esa petición de disculpa directamente ante los implicados. Ya ocurrió esto por la mañana. Adelante, te escuchamos con estos datos. En ese sentido, Pepe, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ofreció de nueva cuenta una disculpa pública a los 3 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes la señalaron como su agresora, y en esta ocasión ya esta disculpa fue aceptada. La diligencia se llevó a cabo ante los medios de comunicación en el interior de los juzgados del Reclusorio Norte. La funcionaria ahí señaló que estará 3 meses en terapia para el control de la ira. Los uniformados Eduardo Camacho García, Audencio Faustino García Luna y Marcos David Chávez Arreola dijeron que estaban completamente de acuerdo ya con esta disculpa que se hizo de manera formal. Cuevas Nieves dijo que con esto pretende cerrar un capítulo en este caso, donde fue acusada por los delitos de robo, discriminación y abuso de autoridad. Vamos a escuchar las palabras de la alcaldesa que ofreció así estas disculpas. Todos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tengo a bien dirigirme a ustedes para ofrecerles mis más sinceras disculpas, así como absolutas disculpas, y decirles que lo siento. Al término de la audiencia, Sandra Cuevas dio un mensaje en donde pidió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, trabajar de manera coordinada en temas como la falta de agua, el ambulantaje y la tranquilidad de los vecinos de las 33 colonias de la demarcación y los más de 6 millones de personas que a diario circulan por esa zona. Vamos a escuchar. Quiero utilizar este espacio para enviarle un mensaje a la jefa de gobierno, en donde yo la invito a que por favor trabajemos de forma coordinada en favor de los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc. Hay que trabajar muy fuerte
Hay 3 temas importantes: el tema del agua, el tema del comercio. Y por supuesto, Pepe, también la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también dio su punto de vista en torno a estas disculpas públicas que ya fueron ofrecidas. Vamos a escuchar lo que dijo el vocero de la institución, Ulises Lara López. Adelante. Que esta mañana se dio por cumplida la disculpa pública ofrecida por la alcaldesa en Cuauhtémoc a mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este jueves se llevó a cabo la audiencia de revisión de la suspensión condicional del proceso, luego de que los 3 afectados interpusieron el recurso de revocación del auto, con el cual el juez consideró que se tuvo por cumplida la condición que le fue ordenada a la servidora pública, consistente en una disculpa pública. Los agraviados consideraron que la primera disculpa pública no contaba con los lineamientos requeridos. Cabe destacar, Pepe, que esta es la primera vez que se permite ingresar a las salas de oralidad a los medios de comunicación para grabar audio y video en una audiencia. De esta manera, concluye la acusación que había en contra de la alcaldesa, ya que en 2 de los 3 delitos que se le habían imputado, estos ya han quedado sobreseídos. Pepe, el reporte. También el juez determina que la alcaldesa no debe de comentar los hechos durante 6 meses y hoy decide revocar pues la suspensión condicional del acuerdo. Esto es lo que el juez ha determinado. Te agradecemos mucho la información, Juan Antonio Jiménez. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Quedamos pendientes. Muy buenas tardes. Me permite, vamos a hacer una pausa y regresaremos con más noticias importantes en pocas palabras con José Luis Arévalo. Importantes en pocas palabras. El Partido Revolucionario Institucional ha cumplido su palabra y ha expulsado a Quirino Ordaz, quien fuera gobernador de Sinaloa, por aceptar el cargo de embajador en España. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha validado la candidatura de Salomón Jara a la gobernatura de Oaxaca, esto por el partido Morena. Con esto, la señora Susana Harp ha perdido la batalla ante el Tribunal Electoral para convertirse en la candidata de Morena a la gobernatura de dicho estado. En Chilapa, allá en Guerrero, dejan sobre un auto 6 cabezas humanas con un mensaje de un grupo criminal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos permitió inconsistencias en las investigaciones de la verdad histórica del caso Iguala. Esto lo ha reconocido la propia comisión que está realizando estas investigaciones. Diputados de Morena han interpuesto una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra los actores y ambientalistas que promocionan una iniciativa contra el Tren Maya. El presidente López Obrador dice que sí cuenta con un permiso ambiental. Bueno, las autoridades de Santiago, allá en Nuevo León, están pidiendo ayuda para sofocar el incendio en la sierra. Hasta el momento son 1.500 hectáreas las que han resultado afectadas por este siniestro. La Policía Estatal de Zacatecas ha anunciado un paro total e indefinido. Voy con mi compañero Omar Hernández, que tiene toda la información de lo que está pasando allá en Zacatecas. Cuéntanos, Omar. Gracias, buenas tardes. Más de 800 elementos fueron al paro total e indefinido de nueva cuenta este jueves, y te digo de nueva cuenta porque hace 2 semanas realizaron el primero, donde pedían mejores condiciones laborales. Habían firmado una minuta, pero no se la respetaron. No solamente no cumplieron con los acuerdos de esa minuta, sino a los integrantes de la mesa de negociación les llegó ayer pues la carta de despido, por lo cual todos sus compañeros se solidarizaron y se fueron al paro total, y ahora están exigiendo también la destitución del secretario de Seguridad Pública. Dicen que los mandos de repente se van en una patrulla a zonas muy peligrosas y ahí están durante horas, cuando a veces en convoys muy grandes pues no se pueden accesar a esas regiones dominadas por la delincuencia organizada. Le han perdido también la confianza a sus mandos. Déjame decirte que hoy, hace unos minutos, hay un operativo muy fuerte en el Cerezo de Fresnillo. Se presume la fuga de reos. No hay policía estatal, son las instancias federales las que están peinando las colonias aledañas, te repito, allá en Fresnillo. Es el reporte.
Gracias Omar, gracias por este reporte. También en un momento más tendremos todos los detalles del parte de guerra respecto a lo que está ocurriendo por la invasión de Rusia en Ucrania. Por lo pronto, la OTAN está dudando que Rusia vaya a disminuir su actividad militar. Mientras tanto, la ciudad y puerto de Mariupol tienen ahí los habitantes esperanzas para evacuar civiles. Putin está obligando a pagar gas con rublos y Estados Unidos responde con sanciones a entes tecnológicos de Rusia. En un momento le tendremos todos estos detalles. Primero, vamos con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. Una ola de calor está afectando gran parte del territorio nacional. Te saludamos, Alberto, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Una intensa onda de calor por radiación solar y vientos secos debido al bloqueo anticiclónico en gran parte de México. El día de hoy en la Ciudad de México, 32 grados centígrados, que representa 6 grados por arriba de la climatología. Mérida, 36 grados centígrados con sensación térmica de 41 grados centígrados. En las próximas horas, remolinos y tolvaneras debido al fuerte impulso de corrientes verticales más aire cálido y seco y una línea de tormentas eléctricas localmente severas a lo largo de la costa este de Estados Unidos, desde Florida hasta Washington, D.C. y Nueva York. Pepe, muy buenas tardes. Gracias por avisarnos, ya sentimos el calor que por supuesto nos agobia en ciertos momentos. Vamos a tomarlo en cuenta, temperaturas muy altas en buena parte del territorio nacional. Hay lugares donde hay hasta 33 grados de temperatura. Lástima que no está el mar muy cerca. No estamos en Acapulco, no estamos en Veracruz. Y lo que sí es que estamos muy contentos, bueno, muchos están muy contentos porque la selección mexicana finalmente sacó boleto para Qatar 2022. Pausa muy breve y regresamos con el parte de guerra. Todo lo que gano. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Bueno, pues ha transcurrido más de un mes desde el 24 de febrero, fecha que se va a recordar como el día en que las tropas rusas invadieron el territorio ucraniano. Sin embargo, pues ya la información que está llegando de Ucrania, que todo el día o todos los días sigue siendo sumamente intensa, ya forma parte del paisaje informativo, tanto quizá como en su momento más intenso lo mencionó el hecho de la pandemia del coronavirus en todo el mundo. ¿Qué está pasando al día de hoy dentro de lo más importante en las últimas horas como resultado de esta guerra? Por lo pronto, hoy le informo que el secretario general de la Organización del Atlántico del Norte, la OTAN, Jens Stoltenberg, ha alertado que las fuerzas rusas en Ucrania no se están retirando, sino que se están reagrupando. Ayer habíamos comentado que algunos analistas aseguran que Rusia quizá esté perdiendo vigor y esté en un retiro estratégico para redoblar esfuerzos y reiniciar los ataques y la invasión en Ucrania. Bueno, pues es lo que hoy coinciden los expertos militares, que no se está retirando Rusia, sino que se está reagrupando. Ha dicho el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, Jens Stoltenberg, que la alianza, la OTAN, aún no está convencida de que Rusia esté negociando de buena fe en las conversaciones de paz celebradas hace un par de días en Estambul, Turquía. Siguen cayendo bombas en la región de Kiev a pesar del anuncio ruso de una desescalada. Las tropas ucranianas han recuperado el control de Kuchari tras 2 semanas de ocupación y también de Trostianets, cerca de Sumy, donde las tropas rusas han dejado de nuevo un rastro de destrucción e incomprensión. Tengo 8 primos que viven en Rusia. Cuando empezó la guerra les llamé por teléfono y debo decirles que ahora siento que ya no tengo primos porque me dijeron que los rusos venían a liberarnos del nazismo. Rusia ha mentido repetidamente sobre sus intenciones, subrayó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien cree que están por venir lo que llamó acciones ofensivas adicionales.
Según nuestra inteligencia, las unidades rusas no se están retirando, sino reposicionando. Rusia está tratando de reagruparse, de reabastecerse y de reforzar su ofensiva en la región del Donbass. En su parte de guerra diario, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que los misiles de crucero rusos destruyeron varios de los principales depósitos de combustible utilizados por las tropas ucranianas en el Donbass, que ahora califican de objetivo prioritario. Mientras tanto, en Ucrania, concretamente en el puerto de Mariupol, crecen las esperanzas ante la promesa rusa de un alto al fuego precisamente en ese punto del mapa para evacuar entonces a civiles atrapados, al tiempo que Ucrania está reforzando su defensa en el este del país. Una flota de 45 autobuses se dirige hacia la ciudad asediada de Mariupol, al sureste de Ucrania y principal foco de la crisis humanitaria en esta guerra, luego de haber sido objetivo diario de los ataques rusos. Desde el primer día de la invasión, el 24 de febrero, el Kremlin ha mantenido su interés en conquistar esta urbe, clave por su localización geográfica a orillas del mar de Azov, y luego de más de un mes de ofensiva, se calcula que unas 170.000 personas continúan atrapadas. La Cruz Roja confirmó que Rusia accedió a abrir un corredor humanitario para desalojar a los civiles y se espera que mantengan el alto el fuego durante esta jornada, según informó la viceprimer ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk. También este día la compañía nuclear ucraniana Energoatom confirmó el inicio de la retirada de tropas rusas de la antigua central nuclear de Chernóbil y sus inmediaciones. Chernóbil, un punto en el mapa ucraniano inolvidable para el mundo, tomando en cuenta aquella catástrofe nuclear ocurrida en el año de 1986. Bueno, pues ahí, la compañía ucraniana de energía atómica está confirmando el inicio del retiro de tropas rusas. La empresa ha precisado en redes sociales que los efectivos rusos comenzaron a desplazarse en 2 columnas hacia la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Hay más información del frente de guerra. José Luis Arévalo, adelante. Mientras esto pasa en el terreno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha tomado nuevas medidas y anunció que el día de hoy, después de firmar un decreto que obliga a compradores extranjeros a pagar en rublos por el gas ruso a partir de mañana viernes, aquella empresa que no pague con rublos, sus contratos van a ser suspendidos. En palabras literales del presidente ruso, dijo: para comprar gas natural ruso deben abrir cuentas en rublos en bancos rusos. Rusia suspenderá sus contratos de suministro de gas con todos aquellos países inamistosos que no paguen el combustible en rublos. Así lo anunciaba este jueves su presidente, Vladimir Putin, que ponía también como condición para recibir el gas el abrir una cuenta en la moneda nacional rusa en Gazprombank. Los riesgos existentes son, por supuesto, inaceptables para nosotros, decía Putin en su última aparición. Y si se considera la cuestión en su conjunto, la conversión de los pagos por el suministro de gas ruso a rublos es un paso importante para reforzar nuestra soberanía financiera y económica. El objetivo de esta medida no es otro que el de luchar contra los efectos que están causando a Moscú las sanciones occidentales, especialmente sobre el valor del rublo. Recientemente, el Banco Central de Rusia subía los tipos de interés del 9,5% al 20% de la noche a la mañana, para tratar de evitar el desplome de su moneda. La polémica medida entrará en vigor este mismo viernes. Al tiempo de esto, suben de tono las diferencias diplomáticas entre Rusia y la Unión Europea. Moscú ha prohibido el ingreso en su territorio, en todo el territorio ruso, a los máximos dirigentes de la Unión Europea y a la mayoría de los eurodiputados, todo esto en represalia por las sanciones que enfrenta por la invasión a Ucrania. El ministro ruso de Relaciones Exteriores explicó que las sanciones se aplican también a personalidades públicas y periodistas que apoyaron las sanciones contra Rusia, incitando a la rusofobia o violando los derechos y las libertades de las poblaciones rusófonas. Asimismo, más del 30% ha aumentado el precio del acero, todo esto a causa del conflicto que se vive entre Ucrania y Rusia. Previo a la pandemia, el costo de una tonelada de varilla era de 16,000 pesos mexicanos. Bueno, pues ya el 11 de marzo el precio rondaba los 32,000 pesos, esto en algunos centros comerciales, que tornó por sorpresa a varias personas. Este aumento se debe, por supuesto, a esta guerra entre Rusia y Ucrania, porque este último país, más bien Rusia,
tiene detenidas sus exportaciones de acero. Así las cosas ya también en el ámbito económico y comercial. Veamos también, gracias José Luis, veamos también lo que está pasando con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha sancionado, según trasciende, a 21 entidades y 13 personas involucradas en el sector tecnológico ruso, que según dice, están evadiendo las sanciones ya existentes para evitar que el país acceda a la tecnología occidental con fines militares. Esta información la tiene Armando Guzmán desde Washington, donde son las 7 de la noche con 47 minutos. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas noches para ti este jueves. ¿Qué tal, Pepe? Déjame empezar contándote hoy que el Departamento de Comercio de Estados Unidos hizo una evaluación de las sanciones tecnológicas que Estados Unidos y sus aliados le impusieron a Rusia por su invasión a Ucrania. Nadie esperaba que estas sanciones tecnológicas terminaran teniendo un efecto tan rápido y tan profundo, incluso más que el de las mismas sanciones económicas. Y todo esto está siendo revisado por el Departamento de Comercio, que revisan sus exportaciones, que revisan sus permisos de importación y de exportación de productos de Estados Unidos, y se encuentran con que las exportaciones a Rusia de artículos sujetos a nuevos requisitos de licencia disminuyó en 99%. 99%, casi en total. Y es que Estados Unidos empezó a trabajar con los aliados, porque al final, si te das cuenta, el comercio que había en este tipo de cuestiones entre Estados Unidos y Rusia es muy bajo, era solamente del 5%. Estados Unidos necesitaba meter en esto a la Unión Europea y Japón. Lo hizo, y entonces este es el impacto que está teniendo. Ahora, no solamente son productos y tecnología en sí, sino también componentes que van dentro de la misma tecnología. Y para esto hay una regla en la ley estadounidense que se llama regla de producto extranjero directo, en la que si va algo que tiene patente de Estados Unidos, ese artículo no puede ser vendido en países que tengan un embargo o una sanción por parte de Estados Unidos en cuanto a la tecnología. Y eso tuvo ya un impacto directo, porque la fábrica de tanques de Rusia está parada por lo mismo. La fábrica de automóviles, también los Lada, están parados por la misma situación. Han cerrado su producción por la falta de conductores y controles controles electrónicos que se necesitan para los automóviles. Baikal Electronics, que es una empresa rusa de semiconductores y fabricante de computadoras, se han quedado sin los circuitos integrados. Entonces, el impacto está siendo muy serio. Ahora, rápidamente, déjame mostrarte lo que ha estado ocurriendo con el rublo, porque esto es curioso. El 24 de febrero, el rublo se cotizaba a 84 por $1. El 11 de marzo, en medio de todas las sanciones, subió hasta 144 rublos por $1. Anoche terminó otra vez en 84. ¿Qué es lo que está pasando? Que la situación de la compra y venta con dólares y con euros que están haciendo todavía los europeos está yendo en contra de las mismas sanciones que había puesto Occidente. Entonces, mientras no se resuelve esta situación, pues entonces las cosas van a seguir igual. Pepe. Gracias, Armando. Gracias por tu comentario dentro del contexto del parte de guerra por la invasión rusa en territorio de Ucrania. Aquí en México levanta ámpula el tema de la libertad de Alejandra Cuevas Morán, sobre todo por los señalamientos que a través de diversos medios de comunicación, quien estuvo presa 528 días, ahora está reclamando, por supuesto, reparación del daño. Un daño irreparable, si me permite decirlo desde el punto de vista moral, porque es una pesadilla. Ayer lo comentábamos aquí, que no se olvidará, jamás ha marcado huella para siempre. Bueno, sobre ese asunto ha habido muchos cuestionamientos a través de los medios de comunicación respecto a la necesidad de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien acusó a Alejandra Cuevas Morán y a su madre, la anciana Laura Morán Servín, de 96 años de edad, los acusó del homicidio por omisión de su hermano Federico Gertz Manero. Bueno, ahora
Ante esta circunstancia, la opinión pública y los medios de comunicación señalan gran cantidad de argumentos por los cuales el fiscal general de la República debería ser destituido por traposo, por perverso, en fin, a grandes rasgos es lo que se expone. Pero también se está exigiendo que todos los involucrados en este escandaloso caso asuman su responsabilidad en ese daño, le digo, irreparable, incluidos la fiscal de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y Rafael Guerra, presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, quienes, dicho de una manera muy coloquial, durante todo este horrendo proceso, pues bailaron al ritmo de Alejandro Gertz Manero. Bueno, sobre este asunto, Ernestina Godoy está haciendo unas declaraciones en este momento ante los medios de comunicación. Hace unos momentos, la fiscal ofreció una conferencia para comentar el caso Alejandra Cuevas. Dice que nadie influyó en la actuación del Ministerio Público de la Ciudad de México en el caso de Alejandro Gertz Manero contra la recientemente liberada Alejandra Morán. Dice Alejandra Cuevas Morán. Dice Ernestina Godoy, vamos a escuchar parte, que la Fiscalía de la Ciudad de México está abierta al escrutinio público. Diferentes órganos del Poder Judicial, ahí se confirman, rectifican o revocan nuestras actuaciones. Ni confabulaciones, ni acuerdos al margen de la ley, estricto acatamiento a las órdenes judiciales. Con relación a este caso, informo lo siguiente. La averiguación previa fue iniciada en 2015 a partir de una denuncia. En 2 ocasiones, los ministerios públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, tras valorar las constancias con las que se contaban en el expediente, determinaron el no ejercicio de la acción penal. Inconforme, el denunciante solicitó por segunda ocasión el amparo y protección de la justicia federal, juicio de amparo que le fue negado, por lo que interpuso recurso de revisión, lo que ocasionó que el 29 de noviembre de 2017, el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito concedió el amparo al denunciante y estableció con precisión los lineamientos para las actuaciones ministeriales y ordenó al Ministerio Público que recabara diversos testimonios, pruebas periciales en distintas especialidades, declaraciones de testigos y declaraciones de las indiciadas. Y una vez realizadas las diligencias ordenadas, valorara todas las pruebas obtenidas y resolviera lo que en derecho procediera. El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, una vez desahogadas las diligencias ordenadas por el Tribunal Federal, determinó ejercitar acción penal en contra de las indiciadas por la probable comisión del delito cometido en agravio de una persona. La juez 67 penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México consideró que con el caudal probatorio presentado era suficiente para otorgar las órdenes de aprehensión y dictar un auto de formal prisión. Hago énfasis en que tanto la parte denunciante como las acusadas siempre hicieron valer su derecho de inconformarse con la presentación de pruebas testimoniales y pruebas periciales, y lo hicieron a través de los recursos procedentes, lo que garantizó el derecho de tutela judicial efectiva de las partes. Tal fue el caso que las decisiones en el resultado de los distintos recursos fueron favorables en diversos momentos a todas las partes, sin que se advirtiera jurídicamente alguna inclinación hacia alguna de ellas. Atenderemos lo que nos corresponda jurídicamente y esperaremos el engrose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el documento final de la sentencia. En síntesis, 1. El proceso penal inició a partir de una denuncia. Es obligación del Ministerio Público investigar
todas las denuncias que reciba. 2. El Ministerio Público cumplió su encomienda constitucional de investigar los delitos. 2. Su actuación fue revisada por jueces, por salas penales, por tribunales federales, tanto de distrito como colegiados, hasta llegar al máximo tribunal del país. 3. El representante social cumplió con todos y cada uno de los protocolos y procesos que la ley establece, como en cada caso que investigamos a diario. 4. Se presentaron pruebas mismas que sirvieron para que las autoridades judiciales tomaran sus determinaciones. 5. La autonomía de los ministerios públicos se demostró durante todo el proceso. En ningún momento estuvo influida por terceros ni por instrucciones al margen de la ley. Repito, nadie influyó en la actuación del Ministerio Público. 6. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión del Pleno, no señaló en ningún momento que existiera actuación irregular de esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 7. Reitero, atenderemos lo que nos corresponda jurídicamente y esperaremos el engrose, es decir, el documento final y oficial de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Muchas gracias. Es Ernestina Godoy, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, respondiendo a los señalamientos que aparecen en varios medios de comunicación y que han sido hechos, por supuesto, por la señora Alejandra Cuevas Morán y por sus hijos, en relación con el contubernio que pudo haber tenido la fiscal o que tuvo la fiscal Ernestina Godoy, bailando al ritmo que le marcaba el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que quería que su excuñada y la hija de esta vivieran en la cárcel. Esto se menciona, le digo, en varias columnas políticas. Esta es la respuesta de la fiscal Ernestina Godoy. Hagamos una pausa breve, continuamos con todo esto. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook, José Cárdenas. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Ya tenemos la comunicación con Sara Pablo. Ella está en Palacio Nacional. Ha terminado la larga reunión que fue encuentro, comida entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el enviado especial de la Casa Blanca para asuntos que tienen que ver con el clima y la energía. Hablamos de John Kerry, quien ya se retira rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para regresar a su tierra, a los Estados Unidos. El recorrido ha sido bastante tortuoso porque el tránsito a esta hora, que es pico, pues está complicando mucho el desplazamiento del visitante estadounidense. Pero lo importante finalmente es lo que tiene que informarnos en este momento mi compañera Sara Pablo. Sara, en un momento estaremos contigo, se ha cortado la comunicación, pero sí estamos observando que el señor Kerry va a bordo de una camioneta evidentemente blindada, acompañado por una escolta numerosa, motociclistas que tratan de abrirle paso en la circulación prácticamente imposible que hay a estas horas en relación con la Ciudad de México. Sara Pablo, ¿ya está en la línea o sigue? Ya está en la línea. Sara, estamos contigo, no te vayas a cortar, por favor, adelante. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches, te saludo desde Palacio Nacional. Hace unos minutos se retiró John Kerry, el enviado presidencial de la Casa Blanca para el tema del clima, y bueno, pues salieron también algunos otros funcionarios mexicanos después de esta larga comida con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que participó también la secretaria de Energía, Rocío Nale. Ella pues dijo brevemente que estuvo muy bien, pero que mañana el presidente daría los detalles.
pues lo mismo ocurrió con Roberto Velasco, funcionario de la Cancillería mexicana, dijo que hubo buenos acuerdos, pero que sería el presidente quien el día de mañana dé los pormenores justamente de este encuentro, pues bastante largo que ha tenido el presidente López Obrador hoy con John Kerry. Justamente estábamos aquí cuando sale John Kerry acompañado del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y se acercan. Hay algunas vallas que se han colocado aquí para que nosotros no podamos pasar justamente hacia esta puerta de Palacio Nacional. Él se acercó y dio una declaración, no hubo preguntas, pero sí una declaración por parte de John Kerry. Dijo brevemente que se acordó pues instalar un equipo encabezado por el embajador Ken Salazar y que habrá en todo momento comunicación con la Casa Blanca para asegurar que lo que se decida en esta reforma, en esta iniciativa de reforma eléctrica, pues genere estabilidad. Es esta la propuesta que ha hecho el presidente López Obrador al Congreso, esta iniciativa de reforma eléctrica. Lo que preocupa al gobierno de Estados Unidos también, pues a los empresarios, 9 empresarios que hoy llegaron hasta aquí a Palacio Nacional, porque bueno, pues tienen algunas preocupaciones sobre qué va a pasar con las inversiones, con los contratos que ahora están vigentes. De acuerdo con John Kerry, en estos asuntos también se darán seguimiento, dijo, con el embajador, y que ellos van a estar planteando pues algunas ideas en esta reforma que pueden reflejar, dice, de mejor manera las posibilidades para avanzar de manera efectiva. Dice que hay una coincidencia entre el presidente López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para que haya una integración comercial y económica justamente entre México y en Estados Unidos, y en este sentido pues seguirían trabajando. Esto es lo que se sabe hasta ahora de la reunión. En este encuentro pues estuvieron, fíjate, algunos empresarios como Adalberto García, CEO de AES, Jeff Martin, director general de Sempra, Enrique Jiménez, director de Blackstone, Francisco Garza, presidente de México de General Motors, así como Raúl del Campo, director de Asuntos Gubernamentales de Ford, y Tim Duncan, CEO de Talos. Son algunos de estos 9 empresarios que estuvieron hoy en esta comida que se prolongó, Pepe, durante más de 4 horas aquí con el presidente López Obrador. Conoceremos entonces mañana en el curso de la conferencia de prensa en Palacio los detalles de los contenidos de la conversación sostenida y que ya dio por terminada la reunión. Ya terminó la reunión, ya va Kerry rumbo al aeropuerto para tomar un avión que lo regrese a la Unión Americana. Gracias Sara por la información. Vamos a ver qué otros datos logras conseguir entre los que están saliendo de esta prolongadísima comida. Muchas gracias, Sara. Claro que sí, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes. También le informo que allá en Washington, la administración Biden, ante el Congreso de los Estados Unidos, analiza ya las opciones bajo el tratado comercial con Canadá y México ante las acciones del gobierno mexicano en el sector energético. Esto lo dijo Katherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos. Tuvo una audiencia en el Capitolio. Dijo que ella misma ya informó al gobierno de México que su oficina estudia los caminos legales ante las reformas que se discutirán en el Congreso. Se refiere a la reforma eléctrica. Además, el gobierno estadounidense podría recurrir directamente al mecanismo de solución de disputas entre Estados Unidos, contenido en el capítulo 31 del TEMEC, que entró en vigor el 1 de julio del año pasado, de 2020. Apenas la semana pasada, la señora Tai, Katherine Tai, había adelantado había alertado por la reforma constitucional al sector eléctrico que se discute en la Cámara de Diputados, se va a discutir, y que según críticos discrimina a compañías privadas, además de diversos cambios regulatorios del gobierno mexicano en actividades del sector de los hidrocarburos. Seguramente sobre ello también hubo conversaciones en Palacio Nacional con el enviado de la Casa Blanca y el presidente de México. Permítanme una pausa para regresar con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, colaborador en este espacio de noticias, para comentar también la otra propuesta de reforma que anuncia el presidente para el mes de abril, que comienza mañana. Anuncia que la va a presentar el mes que viene, una vez que concluya el tema de la consulta ciudadana para la revocación de mandato. En un momento, detalles.
Telefórmula en el 121 de East. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Estamos enlazados con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias. Luis Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. ¿Por qué no platicamos acerca de la reforma político-electoral que propondrá el presidente de la República al Poder Legislativo una vez que concluya la consulta ciudadana para la revocación de mandato? Una reforma donde ya se han adelantado algunos de los puntos clave. Cortarle o recortarle la mitad de presupuesto al Instituto Electoral. Hacer que por ley este instituto se encargue de todas y cada una de las elecciones que se lleven a cabo en todo el país. También modificar las circunstancias para que los consejeros electorales, así como los magistrados del Tribunal Electoral, sean electos de manera directa por la ciudadanía. Son en algunos de los puntos. A desaparecer las diputaciones plurinominales para ahorrar dinero, y no lo dice, pero para obtener más poder. En fin, cuéntanos, explícanos cómo estás leyendo todo esto, por favor. ¿Es realmente la reforma que propondrá Andrés Manuel López Obrador lo que México necesita o es lo que él quiere? Es una propuesta frívola porque no va al fondo de los problemas, no ataca ni siquiera los temas más importantes de la agenda electoral. Por supuesto que siempre una reforma electoral buena es bienvenida. El sistema electoral en México tiene muchas fortalezas y tiene algunas debilidades que se deben corregir. Pero lo que el presidente está proponiendo no tiene ni pies ni cabeza. En sus propios términos se derrumba, Pepe. Y por lo tanto, en mi opinión, lo único que el presidente quiere hacer es provocar, quiere rebatir, quiere mantener viva su narrativa de la confrontación. Quiere decirnos que el INE está capturado por una élite neoliberal y que él la va a salvar y que por lo tanto el pueblo debe apropiarse del INE a través de la selección de sus consejeros. Y nada más te quiero dar 2 o 3 argumentos para ver cómo esto que dice López Obrador se cae por su propio peso. Dice, por ejemplo, que para que los consejeros se liberen del yugo de los partidos hay que elegirlos por el pueblo. Solo que este proceso que él propone significa que son los poderes públicos los que van a nominar a los candidatos. Entonces, si tú quieres ser candidato a consejero, tienes que ir con el Congreso para que te nomine, o con el gobierno, o con el Poder Judicial. Quiere decir que los mismos candidatos para ser consejeros tendrán que estar bendecidos por el gobierno o por los partidos del Congreso, lo cual ya los maniata, los ata a un interés. Esta propuesta de que los consejeros se vuelvan políticos pidiendo el voto popular es politizar la justicia electoral, el sistema electoral, y eso es lo que menos queremos en el país. Ahora, ¿tú te imaginas, Pepe, cuántos miles de millones de pesos se van a requerir para elegir consejeros? Si tú vas a elegir consejeros para que el pueblo los elija, pues tienes que instalar 160,000 casillas. Si López Obrador no estuvo dispuesto a fondear la consulta de revocación que va a ocurrir el 10 de abril, ¿tú crees que va a dar dinero para elegir a los consejeros? Entonces, ¿quién los va a elegir? ¿Cómo que el pueblo elige si no está dispuesto a pagar por eso? Segunda idea, dice él que hay que eliminar a los diputados plurinominales. Solo que si eso ocurre, Pepe, lo que vamos a tener es que si hoy Morena está inflado en el Congreso respecto a los votos que obtuvo, va a estarlo aún más en el futuro, y creo que esto va a distorsionar la representatividad. Tercero, el presidente quiere que la democracia sea menos cara. En eso coincido con él, pero lo que estamos viendo en este momento, por ejemplo, con la consulta de revocación, lo que vimos el año pasado con la consulta para juzgar expresidentes, que son consultas totalmente irrelevantes que no ayudan en nada a nadie, cuestan cientos de millones de pesos. Entonces, el presidente quiere ahorrar en unas cosas, pero gastar en otras. En suma, concluyo en esta primera intervención diciéndote que esta propuesta no va a pasar porque no tiene los votos del presidente. La oposición en este caso no se los va a dar, de tal forma que es, yo creo, Pepe, una oportunidad para el pleito. A López Obrador le gusta el pleito, le gusta provocar, le gusta que estemos hablando de las cosas que dice aunque no tengan sentido, y en eso estamos desafortunadamente. Ahora, ¿qué nos espera si los consejeros electorales y los magistrados del tribunal terminan siendo subordinados ideológicamente?
Pues lo que nos espera es lo que pasa con la Comisión Reguladora de Energía o con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que antes eran organismos autónomos, organismos reguladores del sector de energía que hacían su chamba y hoy responden a lo que les dice Manuel Bartlett o Rocío Nale. Esto va a ocurrir con el INE si esto pasara, que los consejeros se van a asumir como transformadores de la 4T y van a hacer lo que López Obrador quiera. Van a actuar con la mente como si fueran revolucionarios. Acuérdate que López Obrador piensa que el periodismo tiene que ser militante. Esto que a ti te parece escandaloso y a mí también, él considera que el periodismo debe tomar bandera. Por lo tanto, para López Obrador, el INE debe tomar bandera y debe estar del lado de la transformación, o sea, de apoyar al gobierno, haga lo que haga. Y esto me parece que sería sumamente grave para la democracia en México. Esta reforma, de consolidarse, habrá que ver si tienen los votos suficientes porque es cambio constitucional. ¿Nos regresaría al pasado? Nos regresaría como 50 años, Pepe, porque esto nos regresaría a las épocas cuando el PRI, a través del secretario de Gobernación, organizaba las elecciones. Nos llevaría a las épocas en donde el gobierno podía meter mano, hacer lo que quisiera y no pasaba nada. Ese México del siglo XX, del cual, por cierto, es parte Manuel Bartlett, es el México que nos tardó 30 o 40 años escapar y el presidente nos quiere devolver allá, bajo la creencia de que lo que importa es la transformación que él encabeza y no las reglas del juego, no la competencia. Esto es muy grave. Como dije, Pepe, esto no va a pasar en el Congreso, la oposición no va a permitir, al gobierno le faltan 55 votos para lograr un cambio de esta magnitud, pero reitero, el tema es que el propósito del presidente en el fondo es atacar al INE, socavarlo, mantener vivo el pleito, la polarización. Este es el tema grave de que un presidente lleva 4 años en el poder y siga atacando a las instituciones del Estado, una de las cuales facilitó que él fuera presidente de México y ha facilitado que Morena gane la mayor parte de las elecciones de los últimos años. Es sorprendente y es contradictorio. La gente no entiende cómo es posible que López Obrador esté atacando al INE, que organizó la elección en la cual resultó electo presidente. Pero el populismo requiere enemigos y cuando no los tiene, los inventa. Y para el presidente tener como enemigo al INE es una cosa muy importante porque le permite su narrativa de que él está luchando contra las mafias conservadoras que quieren mantener sus privilegios. Gracias, Luis Carlos, por este comentario. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias y muy buenas noches. Sería bienvenido también un comentario por parte de quienes apoyan la iniciativa que presentará el presidente de la República. Pero créame, nos esforzamos todos los días por tener también el punto de vista del gobierno y el gobierno se cierra. El gobierno no permite, en términos generales, que venga gente como pide el presidente a defender y luego se queja de que la radio es tendenciosa. Permítame una pausa breve, regresamos con el maestro Alfonso Zárate. Vamos a hablar del otro de los puntos que contiene la reforma política electoral, la eliminación de los senadores y diputados plurinominales. Internet, josecárdenas.com. Estamos enlazados como todos los jueves a esta hora con el maestro Alfonso Zárate. Él es columnista del periódico El Universal, escribe todos los jueves su columna Los usos del poder. Alfonso Zárate es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, que es una firma especializada en estrategia y comunicación política y colabora con este espacio también de noticias. Alfonso, antes que nada, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bien, Pepe, gracias, buenas noches. Gracias, Alfonso. Tenemos algún problema en el internet, pero lo vamos a arreglar en este momento. Pues estamos con Alfonso para comentar otro de los puntos clave del tema de la propuesta de reforma político-electoral que presentará el presidente al Poder Legislativo. Ya no me refiero al tema del Instituto Nacional Electoral, comentado con Luis Carlos Ugalde, sino me refiero al tema de los diputados y senadores plurinominales. El volumen acá. Los plurinominales. ¿No quieres cerrar un poquito, por favor? Es que me estoy distrayendo demasiado. Resulta que el presidente de la República en la reforma electoral propone desaparecer a estos diputados de representación proporcional y los comentarios que surgen se refieren a que esto minaría el pluralismo y fortalecería al partido en el poder.
Al menos partes de la prensa así lo manifiestan esta mañana. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre esto en la mañanera y luego vamos con Alfonso Zárate. ¿Para qué tantos diputados o tantos senadores? ¿Se propondría eliminar pluris? Sí, claro. Estoy proponiendo eso, la eliminación. No, va a estar bien, espérese. Y los recursos, lo mismo, los recursos, ahora con la pandemia les pedimos devuelvan. ¿Qué propone el presidente? ¿Qué gana el presidente eliminando a los plurinominales? ¿Qué gana la democracia, Alfonso Zárate? Buenas noches de vuelta. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Bueno, yo creo que desde luego no gana la democracia, que por el contrario es una fase más de lo que ha sido más de 3 años de gobierno, que tiene que ver con la acumulación de poder, con la eliminación de los factores de contrapeso que caracterizan a todo sistema democrático. Pero me gustaría ofrecer algún elemento de contexto, Pepe. Es decir, yo creo que quizá no haya, en los más de 3 años que lleva este gobierno, una institución más maltratada, ofendida, intimidada que el Instituto Nacional Electoral. Paradójicamente, la joya de nuestra precaria democracia. Así que yo imagino que cuando el entonces candidato gritaba al diablo con sus instituciones, tenía en mente seguramente al entonces IFE. ¿Y esto por qué? Yo creo que esto tiene que ver con la elección presidencial de 2006, que tuvo, como recordarás, un resultado dramático y a la larga calamitoso, con una diferencia de apenas medio punto porcentual. Es decir, con solo 236,000 votos, Felipe Calderón fue electo presidente de la República y desde luego esto sorprendió al candidato opositor Andrés Manuel López Obrador, que a lo largo de la campaña había mantenido un ascenso completo, que sin embargo se frenó en las semanas previas al día de la jornada. El triunfo se le escapó de las manos y uno se pregunta, ¿qué parecería explicar ese sorprendente resultado? Y yo creo que por una parte la soberbia del retador, que se sintió tan seguro del triunfo que rechazó propuestas de alianza que le habían dado el triunfo, como la alianza con el Partido Socialdemócrata. Por otra parte, creo que también le afectaron los estragos de una campaña dura y eficaz que advertía que López Obrador era un peligro para México. Pero lo cierto es que ante el resultado oficial, el hombre que no sabía perder le impuso un castigo a la capital de la República, que fue el bloqueo en Paseo de la Reforma, pero Pepe, no fue suficiente para atemperar su furia. Todos estos años desde entonces, López Obrador ha rumiado su venganza de una institución a la que culpa de lo que llama fraude y que hoy es encabezada por consejeros electorales distintos a aquellos que organizaron esa polémica jornada. Y lo que más le irrita al presidente es que, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros organismos, significativamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que finalmente ha sido secuestrada, en el caso del Instituto Nacional Electoral no hay una decisión de doblegarse. Al contrario, para cada uno de los ataques le dan una respuesta puntual. Y quizá todo esto explica el por qué ahora tiene este propósito de prácticamente de desfigurar el sistema electoral mexicano. Tú preguntas qué hay detrás de esta decisión de desaparecer los diputados o los legisladores plurinominales, porque también lo plantea para el Senado de la República, y esta disminución de 10,000 millones en el gasto. En efecto, el Instituto Nacional Electoral, como cualquier institución, debe ser modernizada, puesta al día. Pero en este caso, una propuesta de esa naturaleza, si transitara, implicaría una regresión en términos democráticos verdaderamente dramático. Lo que ahora perfila el presidente como iniciativa, que va a presentar, según nos dijo,
después del 10 de abril es, por ejemplo, que cada uno de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, proponga una lista de 20 personajes con una trayectoria intachable, quizá con un 90% de honestidad y 10% de conocimientos o experiencias, y sería el pueblo quien elegiría a los consejeros por mayoría de votos, y el más votado sería el presidente. Y quizá, ¿qué es lo que nos está diciendo el presidente? Pues nos ha dicho ya que él encarna al pueblo. Entonces, si el pueblo es el que finalmente va a elegir a estos nuevos consejeros electorales, el pueblo es el presidente que lo encarna. Así que lo que está planteando el presidente es una enorme regresión democrática. Ahora, yo diría que es tan, digamos, absurda y tan regresiva la propuesta que no deberíamos de preocuparnos, porque no debería de pasar con los votos calificados que reclama una reforma constitucional. Pero la verdad, Pepe, es que la mediocridad de las oposiciones a mí me da un espacio de duda, de preocupación. Así que, bueno, pues vamos a conocer en realidad cuáles son los contenidos de la propuesta después del próximo 10 de abril, y entonces habrá tiempo de hacer una revisión mucho más cuidadosa, mucho más exhaustiva de los posibles impactos de una propuesta de esta naturaleza. Muchas gracias, Alfonso, por tu comentario, como siempre, los usos del poder. Gracias a ti, Pepe. Un abrazo. Gracias, muy buenas noches. Es lo que nos comenta Alfonso Zárate sobre este tema. Si nos permite una pausa muy breve, vamos a regresar en un momento con Nicolás Alvarado, periodista especializado en temas de cultura. Él quiere comentar, y lo agradecemos mucho, el tema de lo ocurrido, la escena escandalosa ocurrida, frívola, en la ceremonia de entrega de los premios Oscar el domingo pasado, cuando el actor Will Smith, quien por cierto ganó el premio o el Oscar por su trabajo profesional, una vez más, rompió las reglas, faltó al respeto a la academia y provocó un escándalo al dar una cachetada al comediante Chris Rock. En un momento, más detalles. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. El Instituto Nacional Electoral el INE desecha denuncia de diputados de Morena contra Latinus y artistas por protestar contra el Tren Maya. Ciro Murayama dijo que fue desechada la denuncia de legisladores de Morena interpuesta contra la agencia Latinus de Noticias y algunos artistas por manifestarse en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya. ¿Se imaginan al INE censurando a Damián Alcázar por apoyar al gobierno? Obvio que no, es su derecho. Así de estrambótico sería que el INE censurara a los actores que se oponen al Tren Maya. La queja fue desechada porque los actores no violan ninguna norma electoral. Esto lo puso en su cuenta de Twitter el consejero ciudadano Ciro Murayama. También es noticia lo que comentaba José Luis Arévalo al principio del noticiario. Fue expulsado del PRI Quirino Ordaz por haber aceptado la embajada de España que le ofreció el presidente de la República. Fue la Comisión Nacional de Justicia de este partido tricolor la que hizo oficial la expulsión que ya se había cantado por parte del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas. Bueno, pues no sé qué tanto le preocupe en este momento a Quirino Ordaz, no hemos logrado tener contacto con él, pero efectivamente, pues al haber aceptado la embajada, automáticamente queda fuera del PRI. Entonces la decisión de expulsar a Quirino se tomó al considerar que cometió actos de indisciplina grave en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional, mucho que le ha de estar preocupando. Lo que sí es importante es comentar con usted que una jueza ordena detener el programa La Escuela es Nuestra y frena el cierre de escuelas de tiempo completo.
debido a que las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra no prevén horas adicionales de clase y servicios de alimentación, la jueza séptima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó detener la operación de este programa. Esto por ser violatorio a los derechos de la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes. La decisión es resultado de una demanda de amparo presentada el 22 de marzo pasado por Aprender Primero, brazo jurídico de la organización civil Mexicanos Primero. En la demanda se reclama, entre otras cosas, que la Secretaría de Educación violó el principio de progresividad del derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes. Parte de lo importante ocurrido hasta el momento. Me permite una pausa breve, volvemos. De Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.